Bueno, pues vamos a hacer una prueba que se llama TAM, test de alteración de memoria, que nos permite evaluar de una forma rápida la memoria episódica, que es la que se afecta en un primer momento de forma habitual en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Bueno, Carmen, te voy a decir 5 palabras que tú vas a tener que repetir, ¿vale? Yo te digo una palabra, tú las repites y te las voy a preguntar en 2 ocasiones, así que tienes que intentar estar atenta e intentar memorizarlas mientras que hacemos esto, ¿de acuerdo? Cereza. Cereza. Hacha. Hacha. Elefante. Elefante. Piano. Piano. Verde. Verde. Muy bien. Bueno, Carmen, he dicho una fruta, ¿recuerdas cuál era? Cereza. Muy bien. Una herramienta. Hacha. Perfecto. Un animal. Bueno, el animal era el elefante. Elefante. Un instrumento musical. Piano. Perfecto. ¿Y un color? Azul. Bueno, el color era el verde. Verde. Vale. Bueno, luego volvemos sobre estas palabras. Ahora estoy un poco nerviosa. Bueno, tranquila que estamos aquí en confianza, ¿vale, Carmen? Vale. Tú intenta estar atenta y luego ya como nos vaya saliendo. Vale. Bueno, te voy a decir ahora 2 frases. Lo mismo, yo digo una frase, tú la repites y luego te la voy a preguntar. Vale. ¿Vale? 30 gatos grises se comieron todos los quesos. 30 gatos grises se comieron todos los quesos. Muy bien. ¿Cuántos gatos había? 30. Perfecto. ¿De qué color eran? Grises. ¿Y qué se comieron? ¿Quesos? Se comieron todos los quesos. Muy bien. Otra frase. Vale. Un niño llamado Luis jugaba con su bicicleta. Un niño llamado Luis jugaba con su bicicleta. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el niño? Luis. ¿Y con qué jugaba? Con su bicicleta. Muy bien. Pues dentro de un rato vamos a volver sobre esto, ¿vale? Vale. Ahora, ¿puedes decirme la fecha de hoy? 24 de abril del 2015. Perfecto. ¿Y qué día de la semana es hoy? Viernes. Muy bien. ¿Qué estación del año estamos? En primavera. Muy bien. Bueno, Carmen, dime tu fecha de nacimiento. 8 de abril del 79. Muy bien. ¿Cómo se llama la persona que se dedica a arreglar coches? El que tiene por profesión arreglar coches. ¿Chapista? Bueno, ¿y si arregla los motores? Mecánico. Muy bien. ¿Cuál es el nombre del anterior presidente del gobierno? ¿Cómo se llamaba? Este que tenía No, pero a la familia no le podemos pedir ayuda ahora, Carmen. Este que tenía los ojos azules, así como tú. ¿Aznar? No, Aznar había sido el anterior. Y Aznar es el de los bigotes. Eso, y este era... Zapatero. Muy bien. ¿Cuál es el último día del año? El último día del año. Sí. Cuando corremos la San Silvestre. Eso, ¿qué día de qué mes? 31 de diciembre. Muy bien. ¿Un año normal cuántos días tiene? Un año que no sea bisiesto, un año normal. 360 y... Sin miedo, tú di lo que te suene. 365. Muy bien, eso es. Es que bueno, no es fácil, que me pongo nada, nerviosa. tranquila, Carmen, estas son un poco así preguntas un poquito generales y lo que sepas bien y lo que no, pues no pasa nada. ¿Cuántos gramos hay en un cuarto de kilo? 250. Pues muy bien. ¿Cuál es el 8º mes del año? El número 8. ¿Septiembre? Los puedes contar. Agosto. Muy bien. ¿Qué día celebramos la Navidad? El 24 de diciembre. Un reloj que marca las 11 en punto, ¿en qué número tiene la aguja larga? 11 En punto. La aguja larga. En el 12. Muy bien. Después del verano, ¿qué estación del año viene? El otoño. Muy bien. En la Biblia, ¿qué animal engañó a Eva con una manzana? ¿Qué animal? ¿Qué? Hay una historia en la Biblia que cuenta que hubo un animal que le dijo a Eva que se comiera la manzana. ¿Conoces esa historia, Carmen? Sí, cuando íbamos a catequesis. Un animal. Bueno, no pasa nada. Cuentan que era una serpiente. La serpiente. Eso Ya, es. qué fallo. ¿De qué fruta se saca el mosto? ¿De la manzana? Bueno, de la manzana y de otra fruta más frecuentemente. De la uva. De la uva, muy bien. ¿Y el chocolate? Del cacao. Muy bien. ¿Cuánto es el triple de 1? ¿El triple de 1? Sí. 3. Eso es, muy bien. ¿Y cuántas horas hay en 2 días? Horas en 2. En 2 días. Donde hay 48. Muy bien.
Bueno, Carmen, pues vamos Esto a... es largo, ¿eh? Sí, es un poquito Se me está largo. haciendo muy largo. Bueno, acabamos ahora ya enseguida. Vamos a volver sobre las palabras que te había dicho al principio y que tú habías repetido. A ver cuántas ¿Dónde recuerdas. estarán ya esas palabras? Bueno, A venga. ver, ¿en el orden en el que era? No, en el orden que vayas era recordando. Cereza, Perfecto, piano, muy bien. había un animal, hacha Muy bien. y azul. No, azul era el que tú me habías dicho a mí, pero Era otro. yo te había dicho otro color. Sí, bueno, no pasa nada. Mira, te falta un animal. Un animal. Que habíamos dicho. Gato. Bueno, eso había venido después. El animal era el elefante. Y el color que no era el azul era otro, el que yo te había dicho. Bueno, Rosa. el verde era, no, Verde. no pasa nada. ¿Esto es normal? Nada. Es que estoy nerviosa. Bueno, luego hablamos un poquito de los resultados. Tú ahora Vale, tranquila y concéntrate en esto y Vale. vamos a intentar que salga bien. Vale. De la frase de los gatos, ¿qué recuerdas? La frase de los gatos. Sí, una frase de unos gatos que tú habías repetido. Que eran muchos gatos. Eran y muchos. Eran muchos gatos, sí. Y eran de un color que Sí. no me acuerdo. ¿Y qué hacían los gatos? Ahí. Bueno, Se me ha ido, ¿eh? venga, te doy alguna pista. A ver. A ver ese color. Gris. Eran Era grises, gris, perfecto. grises, Eran sí. unos gatos que eran grises y ¿cuántos eran? 3. ¿Alguno más? Bueno, en vez de 3 eran 30. Eran 30 gatos grises que se comieron. ¿Qué se comieron? Bueno, Pienso. se comieron todos los quesos. Ah, Bueno, y de la frase del niño, ¿qué recuerdas? qué frase del niño. Una frase de un niño que yo te había dicho y habías repetido. Así. Ay, que no me acuerdo. ¿Qué frase? Bueno, no pasa nada, era un niño que se llamaba Luis. Luis. Que se llamaba Luis, sí. y jugaba con... Y jugaba con la pelota. Bueno, este niño jugaba con una bicicleta. Ah, vale. Bueno, ¿Tú te has acordado o no lo estabas haciendo? Es que ella siempre ha tenido mucha mejor memoria. De las dos hermanas yo soy un poco más despistada. bueno, Carmen, a ver, hay algunos fallos que tenemos que seguir estudiando, ¿vale? Sí. Bueno, en este momento no puedo darte un diagnóstico porque tenemos que completar con algunos estudios. Vale. Vamos a hacer una analítica completa que incluye algunas vitaminas y algunas hormonas que si estuviesen alteradas podrían, bueno, pues favorecer estos fallos de memoria o hacer que se noten más. Vale. Y tenemos que hacer también una prueba de imagen para mirar tu cerebro, para ver la forma de tu cerebro y para descartar algunas otras ¿Y cosas. eso duele? No, vamos a hacer una prueba que es una resonancia. Tú tienes algo metálico en ¿Un tu cuerpo. escáner o algo así? Sí, es parecido a un escáner, es un poquito más largo que un escáner Sí. y no utiliza radiación, se utilizan imanes para ver la forma de tu cerebro. Vale. Entonces, no lo podemos hacer si tú tuvieses algo metálico en tu cuerpo, no hay nada. No. Vale, muy bien, pues nada. Te llamarán para hacerte esta prueba de imagen, te tienes ¿Me que van a hacer más test o...? Sí, vamos a solicitar estas dos pruebas y ahora yo te voy a dar una cita con nuestra compañera, con la neuropsicóloga, que te va a hacer unas pruebas, pues un poquito del estilo de lo que hemos hecho aquí. ¿Tengo que estudiar? No, tienes que venir tranquila e intentar Sí. hacerlo lo mejor posible y ella te va a hacer unos test parecidos, solo que un poquito más largos y más completos, ¿vale? Vale. Que nos van a dar una idea de, bueno, pues qué perfil de fallos puedes tener. Vale, o sea, Y- una analítica. Una analítica bastante completa que vas a hacer en tu centro de salud, Vale. una resonancia que te llamarán para citarte y ahora yo te doy una cita con la neuropsicóloga y una cita de revisión para tener los resultados. Para que usted me diga que Eso que es. lo que han visto. Vale. Bueno, Vale. pues nada, ya nos vemos entonces en una temporada, Carmen. Pues muchísimas gracias. Mientras muy amable. tanto, a estar muy activa, ¿vale? Sí. Físicamente y mentalmente. Vale. Y ya nos vemos en unos meses. Pues muchas gracias, doctor.